Universidad de la Amazonía, Florencia Caquetá. Segundo momento de aprendizaje autónomo. Respuesta al subeje problemático. Presentado a la docente Karina Marcela Guzmán, quien nos orienta a la unidad temática Universidad, Región y Medio Ambiente, URMA. Presentado por Liliana Rentería Ocoró, estudiante del primer semestre en la licenciatura de Educación Infantil. Comparto entonces el subeje problemático. ¿Cuál es el reto que tiene el licenciado en Educación Infantil de la Universidad de la Amazonía en la gestión del desarrollo regional sustentable? Y antes de dar respuesta a los retos que tiene ese licenciado, quiero repasar un poquito qué es el desarrollo regional sustentable. El desarrollo regional sustentable es el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Este texto lo extraje de la Comisión Mundial de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Desarrollo. ¿A qué nos invita? Nos invita, primero que todo, a que hagamos un proceso de concientización. Que tengamos en cuenta que el planeta, nuestra región, necesita de nosotros, nos ha brindado absolutamente todo, ¿sí? Y nosotros los seres humanos hemos derrochado todo lo que el planeta nos ha brindado. Y en este momento el planeta nos necesita, ¿sí? Nuestra región nos necesita. Entonces, ¿a qué nos invita? Nos invita a hacer un proceso de concientización, que significa que tenemos, ¿sí? Tenemos que pensar en las generaciones futuras, que tenemos que satisfacernos, pero hacerlo de la manera debida. ¿Para qué? Para así salvaguardar la región, el territorio, para esas futuras generaciones que también tienen derecho de gozar de todo. Y entonces allí, ¿a qué nos invitan también? Bueno, a pensar cómo vamos a hacer ese proceso de sostener el territorio. También, pues sabiendo que debemos, ¿sí?, satisfacer nuestras necesidades. Entonces allí, en esa parte, tenemos que hacer un proceso para que entre todos, mancomunadamente, podamos recuperar, ¿cierto?, cada uno de esos recursos que nos brinda la tierra y así poder hacer que ella perdure por muchísimo tiempo más. Como pueden observar, lo que necesitamos es que haya un equilibrio, ¿sí?, entre la sociedad, un equilibrio entre la economía, un equilibrio entre el medio ambiente, ¿sí?, que todo sea equitativo, que todo sea viable y que todo sea soportable. Bueno, entonces ahora paso a dar respuesta. Entonces, ¿cuáles son esos retos? Voy a dar respuesta al eje problemático. Entonces, ¿cuáles son esos retos que tiene el licenciado en Educación Infantil de la Universidad de la Amazonía en Gestión y Desarrollo Regional Sustentable? Bueno, lo primero que debo recordar es que la Universidad de la Amazonía es pionera, ¿cierto?, en las gestiones de desarrollo regional, ¿sí? Con sus unidades temáticas, precisamente a nosotros los que nos estamos formando, nos dan a conocer y nos hacen ese proceso de reconocernos, ¿sí?, como caqueteños, nos dan las herramientas para que nosotros reconozcamos nuestro territorio, nuestra Amazonía. Uno de los retos que yo considero supremamente importantes, ¿sí?, como licenciados en educación infantil, es que tienen como reto crear una nueva cultura de civilización y de sensibilización.
¿sí? Iniciando precisamente por él y aprovechando ya que la universidad nos da esa oportunidad de aprender, de reconocernos. Entonces, empezando por él, siendo consciente de la situación que atraviesa la región. ¿En qué aspectos? En el aspecto económico, en el aspecto ambiental y en el aspecto social. Ya después de que se haga ese proceso de sensibilización, ¿cierto? Y también de civilización que nos invita a que, oigan, a que nosotros tenemos que reconocer nuestra región, reconocer nuestras riquezas y fuera de eso, entender que aquí hay una cantidad de cultura nativa que está dispuesta a luchar por esa Amazonía y que de nosotros depende, bueno, reconocer todos esos valores culturales, ¿sí? Sociales, agrícolas que tienen los indígenas para nosotros, para enseñarnos y entonces así poder sacar adelante nuestra región. Inculcar también los valores de apropiación de la cultura y costumbres, la reedificación de las propiedades, buscando que los seres humanos estén en armonía y en equilibrio con su entorno natural y con lo que los rodea. Otro de los retos que considero supremamente importantes que debe asumir un licenciado en educación infantil es reorientar los planes de estudio de las diferentes comunidades educativas, abordando temas de sostenibilidad, identificando los temas que apuntan al desarrollo sostenible e incorporando los 3 componentes principales: medio ambiente, sociedad y economía. Con él, ¿qué vamos a lograr? Primero que todo, debemos restaurar ese plan de estudio institucional, ¿cierto? Y con él, los planes de área. Entonces ya nosotros al restaurar, al reconstruir, al incluir en las áreas, ¿cierto? Esa parte de desarrollo sostenible, sostenible, entonces vamos a hacer que, bueno, que las instituciones, los docentes, ¿cierto? La comunidad educativa en general implementen las competencias, direccionándolas ¿a dónde? A ese desarrollo sostenible, ¿sí? Y entonces, ¿qué vamos a lograr con eso? Pues vamos a lograr estudiantes, ¿sí? Y docentes que estén comprometidos con el medio ambiente. Otro de los retos que considero supremamente importante mencionar es al modificar ese plan de estudio, nosotros debemos no solamente implementar esas tareas en el área de ciencias, no, debemos que crear y desarrollar proyectos transversales. Y cuando nosotros decimos proyectos transversales, estamos hablando que no solamente vaya dirigido a biología o a ciencias naturales, no. Aquí deben estar involucradas todas las áreas, todas las asignaturas. Al estar involucradas todas las áreas y todas las asignaturas, eso lo que va a lograr es que todos estemos en la misma sintonía. ¿Cuál? Bueno, pues lograr que nosotros podamos recuperar nuestra tierra. ¿A qué me refiero? Con los niños, que es supremamente importante inculcarle los valores, ¿sí? Los valores ambientales. Y entonces los niños van a pensar, bueno, pero ¿yo qué puedo hacer si yo no talo un árbol? ¿Qué puedo hacer? Entonces allí es donde viene esa parte donde los niños
van a empezar a reconocer que desde su casa ellos pueden hacer muchas labores que contribuyan con ese desarrollo sostenible, ¿sí? Y entonces ahí hablamos de qué, hablamos de que los niños puedan reutilizar, que reconozcan perfectamente ese concepto. ¿Qué es reutilizar? ¿Sí? Y que entonces estén en su casa pendientes de reutilizar, ¿sí? Lo más que se pueda. Que estén en el proceso también de inculcarle a sus padres, ¿cierto? Esa cultura también. El de sembrar un árbol, ¿sí? El de no arrojar papeles a las calles, el de no desperdiciar el agua. Y entonces así ellos podrán estar contribuyendo, ¿cierto? En ese desarrollo sostenible, desde esas pequeñas cosas que significan muchísimo. Con eso concluyo mi aporte acerca de los retos que considero debe asumir un licenciado de educación infantil con respecto al desarrollo sostenible regional. Por último, presento las referencias y me despido dando gracias.